se siente orgullosa de tener un temperamento volátil, es mejor que se cuide. La Biblia tiene mucho que decir sobre usted. Hay algunas personas que tratan de disculparse diciendo que así es su carácter, que es un distintivo familiar. Pero son como un fusil con un gatillo supersensible que con el menor movimiento se dispara y dicen, lo bueno es que mi ira dura muy poco. Permítame decirle que el paso de un huracán es muy rápido, pero por semanas y meses hay que limpiar y reconstruir lo que destruyó. Y quiero que veamos lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ser demasiado rápidos para enojarnos. Nuestro texto bíblico dice que la cordura detiene el furor, o sea, un hombre sabio no pierde su temperamento fácilmente. Quiero mencionar otros versículos. Proverbios 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Eso en lenguaje sin disfraz dice que usted es un tonto si se enoja con facilidad. Usted dirá, no me llame un tonto. Bueno, yo no lo hice, Dios lo dijo. El que se enoja con facilidad actúa tontamente. Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Si usted quiere verse en problemas, si usted quiere que le desarreglen la cara sin anestesia, entonces sea una de esas personas que es rápida para la ira, y alguien va a tener que explicarle algunas cosas que usted no quiere que se las expliquen de esa manera. Veamos ahora Proverbios 25:8. No entres apresuradamente en pleito. Significa que no hay que buscar, no hay que meterse rápidamente en un argumento, no sea que no sepas qué hacer al fin. O sea, que no debe comenzar algo que no va a terminar. Después que tu prójimo te haya avergonzado, cuando usted habla antes de que su cerebro funcione, descubrirá que no puede terminar aquello que empezó. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora en Proverbios 29:20 leemos, ¿has visto un hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Si usted es una de esas personas rápidas para enojarse, cuídese. Estoy seguro que entre quienes me están escuchando, muchos serán fáciles para el enojo y se enorgullecen de eso. Está equivocado si piensa que es un distintivo de honor el ser pronto para la ira. Mi amigo, cuando usted es rápido para la ira, hay mucho que puede perder. Puede perder su trabajo, puede perder a sus amigos, puede perder a su esposa e hijos, puede perder su testimonio, y no sería nada extraño que hasta perdieran unos cuantos dientes. Porque no hay nada que debilite más su testimonio cristiano que una rápida disposición para explotar con ira. La Biblia nos dice que debemos dilatar el enojo. La ira súbita debe ser controlada. El enojo súbito debe ser controlado. Bien, pero ¿cómo hacerlo? Primero tenemos que confesarlo. A muchos de nosotros simplemente no nos gusta admitir que nos enojamos. Nosotros, los cristianos, tan dulces y buenitos que somos, no podemos enojarnos. ¿Verdad? Por supuesto que podemos enojarnos. Así que lo primero que debemos hacer es admitir que nos enojamos, confesar nuestro enojo. De paso, quiero decir que si reprimimos nuestro enojo en vez de confesarlo, nos causará enormes problemas. Usted puede decir que no está enojado, pero el dolor que se siente en su estómago dice lo contrario. De hecho, usted se sorprenderá de saber la clase de problemas psicológicos y espirituales que pueden presentarse cuando usted reprime su enojo. Y lo mismo sucede cuando el enojo expresado no se lo maneja adecuadamente. Primero, su cuerpo responde enviando adrenalina a su torrente sanguíneo, subiendo la presión y haciendo que sus músculos se pongan tensos, listos para pelear o correr, o ambas cosas. Y su corazón palpita fuertemente. Sus manos empiezan a sudar y sus ojos se dilatan. Un hombre dijo, mi vida está en las manos de cualquier idiota que consiga enojarme. ¿Cuán cierto es esto? Cada vez que usted se enoja innecesariamente, injustificadamente, usted no hace más que añadir otro clavo en su propio ataúd. Cuando usted sienta que esos sentimientos llegan, confiéselos al Señor y dígale, algo está sucediendo en mi interior que no me gusta. Sincérese con Dios.
Alguien dijo que reprimir el enojo es como poner fuego en un tarro de basura, poner el tarro en la bodega y cerrar la puerta. Pudiera ser que solo se queme la basura, pero también pudiera ser que se queme toda la casa. Así que la primera cosa que se debe hacer es abrir la puerta de la bodega y decir: Señor, ahí está el tarro de basura al cual prendí fuego. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es confesar el enojo. Luego tiene que considerarlo. Necesita decir que está enojado, disgustado. Miremos lo que nos dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Verá, cuando usted no se enoja de inmediato, o cuando usted, que está empezando a enojarse, confiesa eso al Señor y le pide que le ayude, el que es tardo en airarse es grande de entendimiento. Usted necesita analizar qué es lo que le hace enojar. Confiéselo, considérelo, contrólelo. Usted dirá: pero es que no puedo controlarlo. Oh, sí, sí puede hacerlo. Algunas personas dicen que algo sucede en ellas que no pueden controlarlo. Sí pueden hacerlo. En ocasiones, marido y mujer tienen una de esas discusiones familiares y sus voces, gritos en realidad, pueden ser escuchadas por todo el vecindario. De pronto suena el teléfono y uno de los dos, con la voz más amable del mundo, dice: ¿aló? Así que no me diga que no puede controlar su enojo. Puede hacerlo. Y si usted dice: pero pastor, ¿cómo puede saberlo? Lo sé, porque muchos argumentos no son más que excusas para decir que no podemos controlar el enojo. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y será mucho mejor que aprendamos a hacerlo. Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Evidentemente al necio le molesta todo, pero el hombre sabio puede controlarse. Estamos hablando del camino de Dios hacia la salud, la prosperidad y la sabiduría. Y lo que trato de decir es que si usted descubre una y otra vez referencias al enojo en el libro de Proverbios y en otros lugares de la Biblia, es porque la Biblia dice que debemos controlar la ira súbita. En segundo lugar, la ira súbita debe ser condenada. ¿Por qué debemos reprimir el enojo, tal como el texto bíblico nos lo dice? Es porque somos lentos en descubrir si nuestro enojo es justo o injusto. Si nuestro enojo es malévolo, debe ser condenado, debe ser enfrentado con firmeza, debe ser repudiado, es algo de lo cual debemos arrepentirnos. Ahora, no trate el enojo injustificado como si fuera una debilidad. No es una debilidad, es una maldad. Una cosa que Dios no aceptará por el pecado es una coartada. Tal vez alguien está pensando: ¿qué es un enojo malévolo, pecaminoso? Le explico. Primero, es un enojo sin causa. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús dijo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpado de juicio? Enojo sin causa. Muchas veces el problema no es lo que alguien hizo, sino que el problema está dentro de nosotros. Son nuestras propias frustraciones. Es nuestra propia falta de paz con Dios y la presencia del pecado en nuestras vidas. De paso, quiero decir que nadie puede exteriormente controlar sus emociones. Solo usted mismo lo puede hacer. Enojo sin causa. Le diré qué más es enojo malévolo, pecaminoso. Es el enojo que se centra en la persona, en vez de centrarse en la ofensa. Cuando usted se enoja de tal manera hasta el punto de odiar a una persona, en vez de odiar lo que la persona hizo, eso es enojo pecaminoso. Enojo malvado es el enojo que lo acaricia y se lo guarda en el corazón. No debemos provocar enojos y no debemos guardar enojos. Algunas personas aman su enojo, se aferran a su enojo. El enojo pecaminoso es el que tiene un espíritu no perdonador, que no quiere, que se niega a perdonar. Debemos enfrentar el enojo malvado como enfrentamos cualquier otro pecado. Debe ser condenado. Debemos arrepentirnos de practicarlo. Dios no aceptará ninguna coartada. Bien, el enojo súbito debe ser controlado, debe ser condenado, pero también debe ser conquistado. Veamos nuevamente Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa.
¡Qué tremenda victoria es cuando aprendemos a pasar por alto la ofensa! Esto es perdonar y seguir adelante. Pero algunas personas parece que son incapaces de hacerlo. Algunos de ustedes seguramente tienen guardado su enojo contra alguien por años y años. Usted tiene lo que se llama un enojo necio, y ese enojo necio debe ser conquistado. Verá, usted no debe ser conquistado por el enojo. Dios quiere que usted sea victorioso. Ahora veamos Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Usted debe gobernar sobre su espíritu, debe ser fuerte, y Dios le ha dado la habilidad para vencer sobre el enojo necio. Alejandro el Grande conquistó el mundo de su época, pero no se pudo conquistar a sí mismo. Conquistar el enojo es mejor que conquistar una ciudad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo usted se va a deshacer de ese enojo necio? Bien, dejemos por un momento el libro de Proverbios y busquemos la epístola a los Efesios. Déjeme mostrarle algunos versículos maravillosos en esta epístola que tienen que ver con el enojo, y usaremos Proverbios como escalón hacia el Nuevo Testamento. Efesios 4, empezando en el versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí está hablando de un enojo necio. Cuando usted deja que el sol se ponga sobre su enojo, significa que usted vive con su enojo. Marido y mujer tienen un argumento, y en vez de arrodillarse junto a la cama para estar en paz con Dios y en paz el uno con el otro, comparten la misma cama, espalda contra espalda, disgustados, dejando que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Sabe lo que ha hecho? Le ha abierto la puerta al diablo. Es como que si usted hubiera dicho: diablo, entra y destruye mi familia, mi hogar, entra y arruina mi testimonio. Usted le ha dado lugar al diablo. Eso es lo que la Biblia dice. No deje que el sol se ponga sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Y cuando usted le da al diablo la más mínima insignificante oportunidad, créame que él está más que listo. Y es ese enojo, ese estúpido enojo, ese enojo necio que el diablo aprovechará para entrar en su vida y arruinarla. Ahora déjeme mostrarle cómo el diablo trabaja cuando usted le abre la puerta, cuando deja que el sol se ponga sobre su enojo. El diablo tiene 6 maneras de destruirlo con este asunto del enojo necio. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Estos son los 6 pasos. 6 es el número del hombre. Déjeme mostrarle cómo el diablo trabaja para atraparlo, y cuando usted le abre la puerta, cuando deja que el sol se ponga sobre su enojo y súbitamente se enoja y experimenta un enojo necio, esto es lo que sucede. Primero, se habla de amargura en Efesios 4:31. ¿Qué es amargura? Amargura es ese resentimiento que sentimos cuando alguien nos hace algo malo, o cuando pensamos que nos han hecho algo malo y nos amargamos en nuestro corazón. La Biblia en el libro de Hebreos llama esto la raíz de amargura. ¿Alguna vez arreglando el jardín ha tratado de sacar algunas hierbas malas? Usted sabe que al alarlas solo consigue romper la parte superior, y que la raíz se queda enterrada todavía, y que le seguirá dando problemas en el futuro, ¿verdad? Lo mismo es con la raíz de la amargura. Está ahí. Usted empieza a sufrir, siente que de alguna manera sus derechos han sido pisoteados, que lo han puesto a un lado, que alguien está tratando de hacerle daño, etcétera, etcétera. Esto es lo que la Biblia llama amargura. Ese es el primer paso, amargura. La siguiente palabra en Efesios 4:31 es enojo. Este es el segundo paso. Esta palabra viene del idioma griego y significa caliente en el sentido de molesto o aburrido. Hay un lento resquemor que empieza a encenderse y la amargura lo convierte en llamas y está ahí ardiendo muy lentamente. ¿Ha experimentado usted algo parecido? Es un sentimiento muy desagradable. La tercera palabra es ira. El enojo habla de aquello que está en el interior, pero la ira se refiere a aquello que está en el exterior. La palabra griega para ira significa aquello que es abierto, externo.
Es una hostilidad exteriormente manifestada ahora como resultado de los humeantes trapos del enojo en el ático de nuestra mente, ahora totalmente en llamas, alimentados por la amargura, transformándose en ira. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es gritería. Ahora esta palabra conlleva la idea de algo vocal, con mucho volumen. Puede ser lágrimas y llanto, pero en general son gritos. ¿Ha notado que cuando las personas están disgustadas, elevan el volumen de sus voces? Y mientras más las elevan, más se disgustan. Y mientras más se disgustan, más y más gritan. Es un deplorable círculo vicioso. ¿Qué sucede cuando actuamos así? Que se manifiesta una abierta hostilidad. Y empezamos a decir cosas que nunca quisimos decirlas, y a hablar cosas malévolas, y a insultar. Eres una persona estúpida, te odio, quisiera que nunca hubieras nacido, ojalá te murieras, maldita la hora en que te conocí, vete al diablo, vete al infierno. Cuando estamos con iras decimos cosas que no son verdad, pero el diablo nos empuja. Hasta pensamos que nos sentimos bien y el diablo susurra en nuestro oído, dile más, dile esto y lo otro, lo de acá y lo de más allá, no te detengas, lo estás haciendo muy bien. Y usted verbaliza todas esas cosas debido a que la amargura se transformó en enojo, y el enojo en ira, y la ira en gritería, y la gritería se vuelve maledicencia, y la maledicencia termina siendo ¿qué? Malicia. ¿Sabe usted lo que es la malicia? Es cuando usted quiere hacer daño a alguien. Y si es que no puede hacerle daño físicamente, lo herirá con sus palabras. Si no puede hacerlo con palabras, utilizará el dinero. Y si no puede dañarlos con el dinero, usted buscará la forma de herirlos. Lo que acabo de manifestar, ¿es acaso en retrato de alguno de ustedes? Su querida esposa e hijos, sus apreciados familiares, sus afectuosos amigos, son los que pagan las consecuencias de sus iras. Amigo, ya es tiempo de que ponga su vida en manos de Dios, aceptando en su corazón al Señor Jesucristo. Y lo puede hacer por fe, este mismo instante. Quisiera repetir conmigo la siguiente oración. Dígala con reverencia. Dígala con sinceridad. Querido Dios, tú sabes que tengo mal carácter, que mis arrebatos de ira empeoran las cosas. Vengo a ponerme en tus manos. Sé que solo tú puedes ayudarme a controlar no solo mi carácter, sino a transformar futuro. Lo mismo es con la raíz de la amargura. Está ahí. Usted empieza a sufrir. Siente que de alguna manera sus derechos han sido pisoteados, que lo han dejado de lado, que alguien está tratando de hacerle daño, etc. Esto es lo que la Biblia llama amargura, y ese es el primer paso. La segunda palabra en Efesios 4:31 es enojo, es el segundo paso. Esta palabra viene del idioma griego y significa caliente, en el sentido de molesto y aburrido. Hay un lento resquemor que empieza a encenderse, y la amargura lo convierte en llamas, y está ahí, ardiendo muy lentamente. ¿Ha experimentado usted algo parecido? Es un sentimiento muy desagradable. La tercera palabra es ira. El enojo habla de aquello que está en el interior, pero la ira se refiere a aquello que está en el exterior. La palabra griega para ira significa aquello que es abierto, externo.
Es una hostilidad exteriormente manifestada ahora como resultado de los humeantes trapos en el ático de nuestra mente, totalmente en llamas, alimentados por la amargura y transformándose en ira. Es el tercer paso. El cuarto paso es gritería. Esta palabra conlleva la idea de algo vocal, con mucho volumen. Pueden ser lágrimas y llanto, pero por lo general son gritos. ¿Han notado que cuando las personas están disgustadas, elevan el volumen de sus voces? Y que mientras más las elevan, más se disgustan. Y mientras más se disgustan, más y más gritan. Es un deplorable círculo vicioso. ¿Qué sucede cuando actuamos así? Que se manifiesta una abierta hostilidad y empezamos a decir cosas que nunca quisimos decirlas y a hablar cosas malévolas y a insultar. Eres una persona estúpida. Te odio. Quisiera que nunca hubieras nacido. Ojalá te murieras. Maldita la hora en que te conocí. Vete al diablo. Vete al infierno. Y así linduras de esta naturaleza. Cuando estamos con iras, decimos cosas que no son verdad, pero el diablo nos empuja. Hasta pensamos que nos sentimos bien. Y el diablo susurra en nuestro oído, dile más, no te detengas, dile esto y lo otro, lo demás acá y lo demás allá. Vamos, no te detengas, lo estás haciendo muy bien. Y usted verbaliza todas esas cosas debido a que la amargura se transformó en enojo, y el enojo en ira, y la ira en gritería, y la gritería se vuelve maledicencia, y la maledicencia termina siendo malicia. ¿Sabe usted lo que es la malicia? Es cuando usted quiere hacer daño a alguien, y si es que no puede hacerle daño físicamente, lo herirá con sus palabras. Si no puede hacerle daño con sus palabras, utilizará el dinero. Y si no puede hacerle daño con el dinero, buscará cualquier otra manera de herirlo. Es entonces cuando una madre abofetea a su hijo, cuando un marido abusa de su mujer, cuando alguien va y busca un revólver o un garrote o hace algo realmente estúpido, mientras el diablo está ahí sonriendo, y es usted el que le abre la puerta y le dice, entra y destruye mi hogar, mi casa, destruye mi vida, mi salud, vamos, destrúyelo todo. Recuerde, usted es el que lo hizo. Usted le dio lugar al diablo porque dejó que el sol se ponga sobre su enojo, y de pronto ese enojo comienza a pasarle la factura. Terrible, ¿verdad? Creo que todos nosotros hemos experimentado tal cosa alguna vez. Esa es la forma en que la malicia trabaja. Y usted no necesita un psicólogo para que se lo diga. Tenemos la palabra de Dios que nos dice exactamente lo que el diablo quiere que hagamos para hacernos daño, para herirnos, para arruinarnos, para destruirnos y destruir nuestro testimonio. Lo que estoy diciendo es que la ira súbita debe ser controlada hasta tener la oportunidad de pensar tranquilamente. El enojo pecaminoso debe ser condenado inmediatamente. El enojo necio debe ser conquistado. ¿Cómo lo va a conquistar? Primero, debe reconocerlo. O sea, retroceder un poco y preguntarse, ¿por qué soy una persona pronta para la ira, para el enojo? Y tiene que retroceder para saber dónde está la raíz de su amargura, porque hasta que no lo descubra, esas raíces seguirán ahí. Debe encontrar la raíz de su ira para poder analizarla y exterminarla. Así que primero reconozca su enojo, admítalo, confiéselo. Y segundo, arrepiéntase. Efesios 4:31 claramente dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. ¿Está usted dispuesto a dejar todas estas cosas? Amigos, si usted no está dispuesto a dejarlas, está en verdaderos problemas, porque Dios no lo va a hacer por usted. Puede llorar, quejarse, patalear, todo lo que quiera, pero nada sucederá hasta cuando usted deje esas cosas. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia, y significa un cambio mental. Significa decir, basta, estoy harto, no quiero volver a hacerlo. Escoge el estar en contra de su enojo, de su ira, porque nadie podrá hacerlo por usted. Tenemos reconocimiento y arrepentimiento.
Ahora entonces debemos repudiar lo malo, lo diabólico. Usted le permitió al diablo entrar en su vida, ahora debe sacarlo. Debe decirle, ya no vas a tener ninguna influencia en mi vida, en mi hogar, en mi familia. En el nombre de Jesucristo, fuera de aquí. Retomo este lugar y la sangre de Jesucristo lo limpiará. Por lo tanto, fuera de aquí. La Biblia dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Saque al diablo de su vida en el nombre de Jesucristo y llénela con el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se da cuenta? Es el mismo Espíritu Santo que le dará el poder. ¿Para qué? Versículo 3. Para ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amigo, es mejor que practiquemos lo que dicen los libros de Proverbios y Efesios, que aprendamos cómo enfrentar el enojo necio. Algunos de ustedes han estado enojados por largo tiempo. Parejas que guardan enojo mutuo y silenciosamente van alimentando su ira. No lo haga. Deje de hacerlo. No vale la pena guardar enojos. Resumamos lo que hemos estado hablando. Primero, la ira súbita debe ser controlada. Segundo, la ira pecaminosa debe ser condenada. Tercero, el enojo necio debe ser conquistado. Y cuarto, el enojo justificado debe ser canalizado. Ahora, ¿se dio cuenta que dije el enojo justificado o santificado? Sabía que está bien el enojarse. Recuerda lo que dice Efesios 4:26. Airaos. Airaos es un sinónimo de enojo. Así que ese versículo bien podría leerse, enojaos, pero no pequéis. Hay un enojo que no es pecaminoso. Si lo fuera, entonces Jesús fue un pecador, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús fue movido a enojo. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 3. Nos relata que Jesús entró otra vez en la sinagoga y ahí estaba un hombre que tenía una mano seca. Los fariseos observaban a Jesús para ver si sanaba a alguien en el día de reposo y poder acusarlo de transgredir la ley. Y Jesús les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En este pasaje, ¿sabe lo que motivó el enojo de Jesús? Fue la actitud de los fariseos contra el hombre enfermo. Ahí estaba un hombre que tenía una profunda necesidad, pero ahí estaban también otros hombres llenos de egoísmo, orgullo, arrogancia y autosuficiencia. ¿Qué es lo que tenían en contra de Jesús? No era porque Jesús enseñaba lo que enseñaba. El problema de ellos no era teológico, era personal. Lo que Jesús hacía estaba arruinándoles el negocio, por así decirlo. Todos estos fariseos se enorgullecían de que la gente los siguiera, los obedeciera.
Ellos ocupaban los principales puestos en todas partes y tenían tremenda influencia sobre todos, y ahora la muchedumbre estaba siguiendo a Jesús, y esto los llenó de ponzoñosa envidia. Ese era su problema, llenos de egoísmo y orgullo y envanecimiento. Poco les importaba el dolor de la gente. ¿Cuál es la motivación de los fabricantes de licores? ¿O de los narcotraficantes? ¿O de los productores de pornografía? Pues el orgullo, la vanidad, el egoísmo. A ellos no les importan las otras personas. Son insensibles al sufrimiento y al dolor de los demás. Son verdaderos fariseos en cuyos corazones el ungüento de la bondad humana se ha congelado. ¿Qué es lo que motivó el enojo de Jesús? Jesús se enojó cuando vio cómo unos abusaban de otros. Se enojó cuando vio gente insensible frente al dolor humano. Escuche, algunas veces pensamos que es el amor el que evita que nos enojemos. No. Algunas veces es el amor el que hace que nos enojemos cuando, por ejemplo, vemos que personas a las que Dios ama, hechas a la imagen de Dios, son destruidas. Se cuenta que Abraham Lincoln fue un día al mercado de esclavos de New Orleans. Allí vio que una hermosa muchacha negra estaba siendo subastada como esclava, tal vez como un objeto sexual. De pie allí, Abraham Lincoln, alto y delgado, sintió que le invadía una justa indignación y le dijo a su amigo, «Eso no está bien. Y si uno de estos días tengo la oportunidad de abolir esto, así lo haré». Esa, mi amigo, es indignación justa, enojo santo. Martín Lutero solía decir, cuando estoy enojado, oro mejor y predico mejor. Hay un pequeño predicador llamado Chaney, que pesa apenas 120 libras. Y él dice que cuando le invade un enojo justificado, santo, entonces pesa 1 tonelada. Por ejemplo, el asesinato de bebecitos por medio del aborto, ¿no le indigna? ¿No hay cosas malévolas que hasta le quitan el habla? Las cosas deben provocar cierta reacción de su parte. Así sucedió con Jesús. Él nunca se enojó cuando le hicieron daño personal. Nunca encontrará a Jesús desquitándose cuando le hicieron lo que le hicieron, incluso clavarlo a la cruz. Jesús nunca tomó la revancha. Pero cuando vio que otros seres humanos eran maltratados, abusados, vilipendiados, entonces se llenó de justa indignación. Esta indignación justa no es primordialmente contra la persona, sino contra la injusticia. No es enojo contra el pecador, sino contra el pecado. Algunos pensarán que lo que estoy diciendo no son más que piruetas gramaticales, porque ¿cómo puede uno enojarse contra el pecado y no contra el pecador? Déjeme decirlo de otra forma. ¿Puede usted amar al pecador, pero enojarse con el pecado? Por supuesto que puede. ¿Que cómo lo sé? Porque yo puedo enojarme conmigo mismo, pero me amo como esposo de mi mujer. ¿Alguna vez he enojado con usted mismo? Gracias por ser honesto. Claro que nos enojamos con nosotros mismos. ¿Por qué lo hacemos? Aunque parezca una tontería, lo hacemos porque nos amamos a nosotros mismos. De hecho, debido a que usted se ama, es la razón por la cual se enoja con usted mismo. Fue amor lo que motivó al Señor Jesucristo. Algunas veces el enojo es la más clara expresión del amor, pero debemos ser cuidadosos. Verá, el verdadero enojo, el enojo justo, el enojo santo, no es el desquitarse de alguien, no es el tratar de hacerle daño a otro. Es justa indignación que no peca, enojo santo que se siente por el momento apropiado y se expresa en la forma adecuada. La indignación justa debe ser canalizada. Quiera Dios que nosotros no tengamos tanta retórica acerca de las cosas que están mal en el mundo, pero que cuando nos enojemos acerca de las injusticias que vemos, hagamos algo al respecto. Yo creo que hay suficiente gente buena en esta y en otras ciudades, que si se enojaran, se indignaran justamente, podrían hacer desaparecer la pornografía de los estantes de revistas y de las librerías. Usted dice, ¿yo no puedo hacer eso?
me avergonzaría. Bueno, de eso es precisamente de lo que estoy hablando. Yo no estoy tratando de que usted actúe incorrectamente, estoy tratando de animarlo a que usted actúe como creyente. Es hermoso hacerlo, y algunos dirán, pastor, para eso le pagamos a usted. Usted debe estar en el frente de combate. Nosotros estaremos detrás suyo, respaldándole hasta la última gota de su sangre. Escuche, cuando usted consigue que la gente experimente una indignación justificada, un enojo santo, eso es más valioso que todas las leyes juntas. ¿Sabía eso? Cuando en vista de lo que está sucediendo somos motivados con justificada indignación, actuaremos en el momento preciso con las razones adecuadas para realizar lo que es correcto. La ira súbita debe ser controlada, el enojo pecaminoso debe ser condenado, el enojo necio debe ser conquistado y la indignación santa debe ser canalizada. Dios nos ayudará cuando dejemos que su amor nos motive y nos paremos firmes en defensa de aquellos que son abusados, maltratados, despreciados. Para finalizar, regresemos a nuestro texto en el libro de Proverbios. Quiero mostrar una última cosa. Proverbios 19. Si usted no es un creyente, si usted no es salvo, si usted no sabe si se irá al cielo, si se muere ahora mismo, mire lo que dice el versículo 12. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Ahora, el rey de reyes es Jesús. Él es el león de la tribu de Judá. Usted puede enfrentar su ira si así lo desea, o puede obtener su favor si usted lo quiere. ¿Quiere usted el favor del rey, que es como el rocío sobre la hierba, dulce, gentil, amoroso, dador de vida? Puede tenerlo. ¿Desea ser salvo hoy y no tener que enfrentar la ira del rey? Bien, usted puede ser salvo si recibe a Cristo como su Salvador personal y Señor. Escuche, mi amigo, usted no tendrá la capacidad de conquistar el enojo o ninguna otra cosa hasta que no tenga a Cristo en su vida. No es la victoria sobre el diablo lo que usted necesita. Usted necesita tener al que venció al diablo, el Señor Jesucristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, todo con lo que Él llene su vida, eso es lo que se derramará de su vida. Usted necesita ser salvo, nacer de nuevo, nacer de arriba. El ser salvo significa que todos los pecados son perdonados, significa que ahora Jesús vive en su corazón, significa que cuando muera se irá al cielo. ¿Es usted salvo? Si aún no lo es,